Hola, bienvenidos. En los vídeos anteriores hemos estudiado distintas arquitecturas para bloques de procesamiento aritmético, sumadores y multiplicadores, que son los que más retardo introducen en las rutas de datos de los sistemas digitales síncronos. En este vídeo pretendo mostrar una metodología de diseño del otro gran bloque de dichos sistemas digitales, el control del sistema digital. Es una máquina de estados finitos, síncrona, por tanto un circuito secuencial síncrono de mayor o menor complejidad, y necesitamos hacer un buen diseño para cerrar el círculo y conseguir un sistema digital óptimo. Los ejemplos que vamos a estudiar en este vídeo son muy sencillos, pues el objetivo principal no es diseñar un control simple con circuitos digitales básicos. El objetivo principal es que aprendamos a describir el comportamiento mediante los llamados diagramas de estados, que nos permitan elegir la solución técnica más adecuada, es decir, su implementación. Pero me anticipo ya al decir que hay tres posibles soluciones de implementación. Una, utilizar circuitos comerciales básicos, incluso pequeños circuitos integrados comerciales configurables para control, lo que para máquinas de estado sencillas pues una gran solución. Dos, si el control o la máquina de estados en general es compleja, es más adecuado, por ejemplo, describir el diagrama de estados mediante un lenguaje de descripción de hardware como el VHDL y emplear una herramienta de síntesis de circuitos para obtener la implementación final, generalmente en una FPGA, aunque podría ser un circuito integrado de tipo ASIC, aplicación específica, aunque esto dependerá de factores que escapan a este vídeo. En cualquier caso, junto con la ruta de datos, dado el coste de implementación. Y tres, la alternativa final para abordar al menos la misma complejidad que en VHDL es programar el diagrama de estados mediante un lenguaje de programación e implementarlo en un microcontrolador. En todos los casos, la solución ha de ser síncrona y de tiempo real, por lo que en la opción 3, esto obliga al uso de interrupciones y o de un sistema operativo de tiempo real sobre el microcontrolador. Las máquinas de estados finitos, por tanto, síncronas, llamados autómatas, son circuitos secuenciales síncronos, en el que las salidas en un instante de tiempo dependen síncronamente de las entradas en ese instante de tiempo y de valores anteriores, lo que se conoce como historia del circuito. A ese tipo de circuitos se le llama máquina de estados finitos o autómatas síncronos. Hay dos tipos de arquitecturas para diseñar máquinas de estados finitos. La arquitectura máquina o autómata de Mealy, que lo tenéis en la diapositiva, y que se debe a George Mealy, un científico, ingeniero, que trabajó en los laboratorios Bell, en IBM, en Harvard, etc., y que publicó en 1955 un artículo en el cual describía su arquitectura. La tenéis en la figura. Tres grandes bloques. Un bloque para obtener la función de salida, las salidas a partir de una función que llamamos función combinacional de salida. Un bloque que es un circuito combinacional como el anterior, donde obtenemos el estado siguiente. ¿A partir de qué? A partir de las entradas y del estado actual, y memoria, flip-flops o no, pero bueno, en cualquier caso memoria, que nos permite almacenar la historia pasada de dicho circuito. En cualquier caso, lo que tenemos es que para obtener el estado siguiente o la memoria de esta máquina de estados, necesitamos una función f de las entradas en ese instante de tiempo, EDT, y del estado actual, la información actual que tenemos de esta máquina QDT. También tenemos para las salidas SDT, tenemos una función en general distinta, G de las entradas SDT y del estado actual QDT. Por su parte, el investigador ingeniero Edward Forrest Moore propuso su arquitectura máquina o autómata de Moore, cuya arquitectura la tenéis representada en la diapositiva, donde hay tres grandes bloques. Una función G, o llamada como queréis, de salida, un circuito combinacional que me permite obtener las salidas del circuito. Un bloque a la izquierda combinacional con una función f, en general distinta de la anterior, que a partir de las entradas y del estado actual o memoria de la historia pasada de este sistema, de acuerdo, pues me permite obtener el estado siguiente, la evolución temporal, decimos, del autómata.
Edward Forrest Moore, que trabajó en el MIT, en Harvard, también en el laboratorio Bell, probablemente coincidiendo con Milley, pues publicó su artículo sobre experimentos con máquinas secuenciales en 1956. Está publicado por la Princeton University Press. Para abordar el diseño de una máquina de estados, se va a seguir en esta presentación una metodología de 3 pasos, con ejemplos. Vamos a olvidarnos un poco de las matemáticas más o menos abstractas, vamos a centrarnos en el ejemplo, dado que somos diseñadores. En primer lugar, hay que decir que la descripción textual del comportamiento de una máquina de estados ha de ser consistente, es decir, no puede tener contradicciones. No puede ser que tengamos descrita una máquina de estados en la cual nos digan, bueno, pues a partir de estas entradas, una vez se nos dice que la máquina evoluciona a un determinado estado o produce una determinada salida y en otro momento de su descripción una cosa que lo contradice. No, esto no puede ser. Tiene que ser consistente, sin contradicciones y completa. No puede faltar ninguna situación posible en su descripción, porque si no, la propia máquina y nosotros como diseñadores no sabríamos qué hacer si nos falta alguna situación eventual en esta descripción. Comencemos por un ejemplo muy sencillo. Se trata de diseñar una máquina de estados o autómata síncrono que tiene una única entrada E y una única salida S junto, por supuesto, es síncrono, con una señal de reloj y una reset que me inicializa el autómata o la máquina de estados a un estado inicial conocido, el estado inicial, que tenemos que tener siempre en toda máquina de estados. La señal, nos dicen, de salida S, su única señal de salida S será 1 durante un periodo de reloj, cuando la entrada E produzca un flanco de subida. Es decir, pase de 0 a 1, de nivel bajo a nivel alto. Y permanecerá a 0, la salida, me refiero, en caso contrario. Por tanto, es un detector de flanco de subida. Algo, por cierto, en algunas aplicaciones, pues muy útil. Necesitamos saber cuando se ha producido una transición, un flanco, para tomar ciertas decisiones. Bien, la parte más importante es la obtención del diagrama de estados, que es, yo diría, el 90% del problema de diseño y lo tendríamos solucionado. Bien, lo que vemos es en la parte superior de la figura es que tenemos un sistema, un circuito electrónico, en el cual tenemos una entrada E de datos, una salida S de datos o resultados, una señal de sincronismo CLK y una señal de reset. Bien, este es el planteamiento, cómo describir mediante un diagrama el comportamiento del enunciado anterior. Bien, este ejemplo es tremendamente simple, pero deja claro que hemos de definir perfectamente cada estado, es decir, nos hemos de preguntar y hemos de ser capaces de responder ¿qué es el estado A? Bien, el estado A es el estado inicial tras el reset, en el que se encuentra el autómata a la espera de que por su entrada se produzca un flanco de subida en la entrada E. Es decir, es un estado inicial, siempre está presente. Y por eso lo represento el diagrama de estados de esta forma así con una flecha, con una especie de flecha quebrada, ¿no? que nos lleva al estado A. Ahora bien, a partir de ese estado, que es el estado inicial, el autómata empieza a analizar qué valores de entrada tiene. Es decir, la entrada puede ser un 0 inicialmente o puede ser un 1. Da igual. Lo importante es que si la entrada inicialmente estaba a 0 y permanece a 0, entonces el autómata ha de quedarse en ese estado inicial porque es el estado inicial, ese estado A, en el que se encuentra a la espera de que se produzca un flanco. Y eso es lo que represento con esa primera transición, la parte derecha, el diagrama de estados, la parte derecha de diapositiva, donde digo, si estoy en el estado A y la entrada que represento, como veis en la figura, mediante, en este caso, el valor 0, una barra inclinada, diagonal, me dice que la salida tiene que ser 0. No se ha dado, por tanto, un flanco de subida y la salida no tiene que cambiar. Ahora bien, estando en el estado A, en el momento en que la entrada cambie de 0 a 1, el autómata pasa al estado B. Y de nuevo, ¿qué es el estado B? Es el estado en que se encuentra el autómata cuando E ha pasado de 0 a 1, es decir, un flanco de subida. Y es justo en ese instante
en ese instante de tiempo cuando la salida, como viene reflejada en la figura, pasa de 0 a 1, para indicar ese hecho. Lo que estamos haciendo es hacer depender la salida no solo del estado en el que está el autómata en un instante de tiempo determinado, sino en el valor de la entrada. Esto es característico de un tipo de arquitectura que es la arquitectura de Mealy, como acabamos de ver en las diapositivas anteriores. Bien, ya tenemos los dos estados. Ahora estamos en el estado B y la señal de entrada podría permanecer a 1. Si es así, es imposible que se produzca un nuevo flanco de subida en la entrada. Por tanto, el autómata permanecerá en el estado B, indicando que ya se ha producido un flanco, pero que la señal de entrada permanece a 1, no ha vuelto a 0, que es justamente lo que hace que ese autómata transite de nuevo al estado A, es decir, cuando la entrada vale 0, a la espera de un nuevo flanco. Por lo demás, mientras ocurre todo esto, la salida se tiene que poner a 0 porque hemos indicado que la salida se pondrá a 1 durante un periodo de reloj, que es lo que representan esas flechas, salvo la del reset, como decía al principio, en el diagrama de estados. Bien, estos son autómatas. No tienen nada que ver con la inteligencia artificial. No razonan, no deducen, no infieren. Por tanto, los estados reflejados en su diagrama deben ser consistentes y completos. No puede haber contradicciones. No puede haber incertidumbre. No es capaz de resolverlo. Si sobrase algún estado, que suele suceder cuando los autómatas son complejos, hemos de tener siempre presente que dos o más estados son el mismo estado si ante las mismas entradas producen las mismas salidas y cambian al mismo estado, sea el que sea. Esto resulta muy evidente, esta definición, pero con un número elevado de estados no lo es tanto. Una buena herramienta de diseño y la experiencia del diseñador son la solución. Bien, el siguiente paso ya es más mecánico. Hemos desarrollado el diagrama de estados, que es la parte más de ingeniería, por decirlo así. Esto es mucho más mecánico. Desde luego es una metodología mucho más útil para máquinas de estados pequeñas. Insisto que si para descripciones más complejas de un diagrama de estados más grande, imaginemos un diagrama de estados, pues, qué sé yo, con 20 o 30 estados, pues probablemente la solución vendría de describirlos de forma, con un lenguaje, de forma textual, que es mucho más simple y desde luego menos probable de equivocación. Y obtener, claro, una herramienta de síntesis lógica que hace la mayor parte del trabajo más mecánico, más rutinario, que es lo que describimos aquí. Aquí tenemos en esta parte, en este paso de la metodología, hemos elaborado la tabla de transiciones, que la tenéis en la parte izquierda, en la cual lo único que hacemos es reflejar la máquina de estados anterior en forma de tabla. En la parte izquierda tenemos el estado actual, que puede ser A o B, y en la parte de la derecha de esa tabla pequeñita, lo que tenemos es el estado siguiente, Q de T más incremento de T, dependiendo de cuál es el valor de la entrada. Así tenemos que estando en el estado A, y si la entrada vale 0, el autómata permanece en el estado A dando salida a 0. Si estando en el estado A la entrada vale 1, como bien indicaba el diagrama de estados, el autómata transita al estado B dando salida a 1. Y si estoy en el estado B y la entrada vale 0, el autómata vuelve al estado A. Y si estoy en el estado B y la entrada vale 1, el autómata permanece tal cual se indicaba anteriormente en el estado B. Solamente nos queda, para obtener la tabla de transiciones codificada, codificar los estados, y aquí hay libre albedrío. Naturalmente, hemos codificado en este caso el estado A con un 0, solamente tenemos dos estados, por tanto, solo necesitamos dos valores. A lo codificamos con un 0, B lo codificamos con un 1, y esto nos permite elaborar lo que se llama la tabla de transiciones codificada, donde en la parte izquierda es una tabla de verdad, en la parte izquierda tenemos el estado actual, Q de T, y la entrada E, y en la parte de la derecha tenemos el estado siguiente, Q de T más incremento de T, y la salida S. Y de nuevo es reflejar la tabla de transiciones con la codificación que acabamos de hacer para obtener la tabla de transiciones codificada, donde vemos que los dos primeros casos de Q de T vale 0 es justamente qué pasa el autómata cuando estamos en el estado A, porque así lo hemos codificado, mientras que los dos últimos ejemplos de la tabla de verdad es qué es lo que pasa en el autómata cuando estamos en el estado B. Naturalmente, la implementación en
USDL, todo esto lo haría la herramienta de síntesis, pero incluso en un microcontrolador, si quisiéramos implementar esta máquina de estados, que es muy sencilla en un microcontrolador, eh, no tiene, no tenemos nada que hacer. En realidad, lo que tenemos que hacer es una buena codificación del diagrama de estados en el lenguaje de programación que usemos, que puede ser el lenguaje C para un microcontrolador, puede ser el lenguaje de ensamblador del propio microcontrolador, lo que permitirá, sobre todo si hay experiencia, tener una descripción mucho más precisa. Bueno, digamos que el trabajo duro se lo dejamos al compilador, ¿de acuerdo? Naturalmente, lo que estamos haciendo en el caso del microcontrolador no es programación. Esto es cosa de otros profesionales como los informáticos. Aquí hablamos de control de máquinas de estados y necesitamos una sólida formación y experiencia en estas áreas, así como en sistemas electrónicos digitales y en arquitecturas de microprocesadores. Bien, el tercer paso es la implementación, que ya a partir de la tabla de transiciones codificadas es muy simple, simplificar por Carnot, por ejemplo, y obtener las dos funciones, una para la salida S y otra para el estado siguiente QDT más 1. En cualquier caso, vemos clarísimamente que por tratarse de una máquina de Mealy y utilizando flip-flop tipo D, que son los más utilizados naturalmente y los más sencillos, vemos que la señal de salida pues es una función combinacional, como veíamos en la arquitectura genérica, entre la entrada y el estado, en este caso E por QDT negado. Y el estado siguiente, que no es sino la entrada del flip-flop, de acuerdo, pues es otra función combinacional, que en este caso es mucho más simple, que es directamente la entrada E. Con esta diapositiva, por tanto, quiero que se entienda que efectivamente hemos diseñado una máquina de Mealy y que la salida y el estado siguiente dependen de la entrada y del estado actual. Esto es característico de un autómata de Mealy, como venimos reiterando desde el principio de la presentación. Bueno, podemos representar un diagrama de tiempo, un cronograma, cómo es la evolución de las señales. Lo que vemos claramente, ahí tenéis la señal en verde de la señal de salida, que se produce la señal de salida se pone a nivel alto solo cuando hay un flanco de subida, la señal de entrada E, que lo tenemos justo debajo de la señal de reloj, esa señal E, que está dibujada en azul. Dura un periodo de reloj y se queda a la espera de que se produzca otro flanco. Esto, bueno, se puede deducir fácilmente del circuito anterior, que es muy simple. De todas maneras, he puesto para su comprensión las señales QDT y QDT negados, salidas del flip-flop, para que se vea con mayor claridad. Bien, el siguiente ejemplo es muy parecido, no voy a insistir mucho en él. En este caso es diseñar una máquina de estado con una única entrada, igual que antes, una salida S, señal de reloj y reset, por supuesto. Y dice que por la entrada E no importa cómo, llegan bits consecutivos en serie y la señal de salida S será 1 durante un ciclo de reloj cuando por la entrada lleguen al menos 2 unos consecutivos, de forma síncrona. Y nos dicen que implementemos con un autómata de Mealy y otro de Moore el mismo problema para ver y poder comparar resultados. Bueno, la metodología de estos tres pasos que hemos dicho, pues fijaos, para un autómata de Mealy representamos el estado A, como siempre es el estado inicial tras el reset, a la espera de que llegue el primer uno, y mientras no llegue, pues permanece en el estado A, como refleja el diagrama, dando salida a 0. Fijaos que he representado sobre las transiciones, igual que antes, el valor de la entrada con una barra separado el valor de la salida. Algo característico en una máquina de Mealy, ¿de acuerdo? Porque la salida depende del estado en que se encuentra el autómata y de la entrada. Bien, remarco esto porque en el de Moore no va a ser así. Ahora bien, cuando se produzca, llegue el primer 1, el autómata dice, caramba, acaba de llegar un 1, todavía no puedo activar la señal de salida porque necesito al menos 2 unos consecutivos de forma síncrona, eso sí, y de momento lo que hace la máquina de estados es transitar al estado B, que es el estado en que se encuentra el autómata cuando por ahí ha llegado el primer uno de esos unos sucesivos que eventualmente puedan llegar. Bien, aquí vemos claramente que si estoy en el estado B, que el siguiente bit que llega es un 0, pues se ha roto la secuencia, ha habido 2 unos consecutivos, se vuelve al estado A a la espera de que se produzca una nueva secuencia de 2 o más unos. Ahora, si estoy en el estado B y se produce un segundo, tercero, cuarto y quinto unos, evidentemente, mientras el 1 se mantenga en su entrada, hay siempre 2 unos consecutivos. Por eso el autómata se queda en el estado B dando salida a 1.
Bueno, la tabla de transiciones codificada para obtener una tabla de verdad que me permite hacer una simplificación muy simple por Carnot, ¿de acuerdo? Y que he codificado los estados igual que antes, A con el estado 0, con el valor 0, B con el valor 1, y esto me ha permitido elaborar esa tabla que tenéis en la que 2 casos son para el estado A y 2 casos son para el estado B, dado que son 2 posibles valores de entrada 0 y 1 las que tenemos. En total 4 casos, y no es sino reflejar de nuevo el diagrama de estados en forma binaria en una tabla de verdad. Simplificando por Carnot y haciendo la simplificación, obtengo un circuito muy parecido al anterior, pero que no es exactamente igual, puesto que este es un problema distinto, pero muy sencillo y que nos permite confirmar que estamos entendiendo bien qué es una máquina de Mili. También he puesto el diagrama de tiempos o cronograma con los valores para una entrada de datos que me he inventado, de acuerdo, igual que antes, pues donde se produciría, de acuerdo, la activación de la señal de salida, que como veis en verde, esa señal que aparece ahí, S, dibujada en verde, pues se pone a 1 de forma síncrona, coincidiendo con el segundo 1. El primer 1 aparece en el segundo flanco de reloj, el segundo 1 aparece en el tercer flanco de reloj. Bien. Este diagrama que vamos a ver ahora es el mismo problema que anteriormente, pero ahora vamos a solucionarlo con un autómata de Moore. En este caso, la señal de salida está asociada al estado, no depende de la entrada. La entrada de una máquina de Moore, como vimos en la arquitectura genérica al principio de la presentación, eventualmente me cambia el estado, si es que es así, si es eso lo que tiene que hacer, pero no la salida. La salida depende del estado en que se encuentra el autómata, y mientras permanezca en ese estado, la salida no cambia. En las máquinas de estado de Moore, las salidas, por tanto, están asociadas con el estado del autómata, no dependen de las entradas, y mientras que las entradas lo que hacen es condicionar el cambio de estado, como decía. ¿Qué es lo que sucede? Pues que por esta razón es por la que se dice que las máquinas de Moore son más robustas frente al ruido que pudiera venir en las señales de entrada. Es decir, dado que las entradas no me pueden, un cambio en las entradas, o no pueden producir un cambio en las salidas, se dice que son máquinas de estados, digamos, más robustos frente al ruido, y por esta razón son más recomendables en aplicaciones industriales donde los circuitos electrónicos están sometidos a ruidos e interferencias, etc. Pero a costa, claro, como veremos ahora, de circuitos más grandes, ligeramente más grandes. Por su parte, las máquinas de Mili son más sensibles al ruido de entrada, pero suelen ser implementaciones menos voluminosas y con menor consumo. Pues bien, en este caso tenemos, como vamos a ver, 3 estados. Porque, ¿qué es el estado A en esta máquina de Moore? Que es el mismo problema que anteriormente, pero abordado con una máquina de Moore. Pues bueno, es el estado inicial tras el reset, y queda en el que está el autómata a la espera de que llegue el primer 1 por la entrada E. Muy bien, pero mientras eso sucede, la salida sí o sí es 0, y por tanto lo dibujo, la salida asociada al estado dentro de ese circulito donde pone A/0 para indicar que solo depende del estado, no depende de la entrada, como ocurría en el de Mili. Ahora, cuando se produzca un 1, paso al estado B, donde lo que estoy reflejando es que el autómata está en un estado en el cual sabe que ha llegado un primer 1, pero que todavía no puede activar su salida. Por eso en B la salida sigue siendo 0. Y naturalmente, si tras ese primer 1 veniera un 0, ya no pueden venir 2 unos consecutivos o más, y por tanto volveríamos al estado A. Ahora bien, si estando en el estado B viene un segundo 1, entonces necesito un estado para activar la salida. Este es característico del autómata de Moore. Por tanto, necesito el estado C para indicar que al menos 2 unos consecutivos se han producido, y por esa razón estoy en el estado C, y por esa razón, mientras permanezca en el estado C, la salida vale 1. En el momento que la entrada valga 0, vuelvo al estado A a la espera de una nueva secuencia. ¿Veis que ha aparecido un estado nuevo? Ahora no hay 2 estados, sino 3. Bueno, no pasa nada, la metodología es la misma, una tabla de transiciones con 3 estados, por tanto necesito 2 bits para codificar los estados. A ya no es el estado 0 y B es el estado 1, sino 0, 0, 0, 1, y el estado C es el 1, 0, tal cual aparece en la figura. Naturalmente ahora, dado que tengo una entrada y 3 estados, y por tanto 2 bits para cada estado, pues la tabla de verdad de la tabla de transiciones codificada, pues ahora es una tabla de
8 casos posibles, teniendo en cuenta que los dos últimos es un estado que no se puede producir nunca. No existe el estado D, el estado 1-1, pero que me pueden permitir, esos estados no posibles, me permiten hacer una mejor simplificación mediante los mapas de Carnot correspondiente, que sin insistir mucho más, pues bueno, lo tenemos aquí, mapa de Carnot para, en este caso, 3 señales, 3 variables, en el cual quiero remarcar, aparte del propio mapa de Carnot y utilizar los casos que no se pueden producir nunca para simplificar mejor o más las funciones de salida y de estado siguiente, lo que quiero insistir aquí es que el estado siguiente, en este caso necesito 2 flip-flop porque necesito 2 bits para codificar los estados. El estado siguiente depende de la entrada, como veis en la primera de las ecuaciones, pero también depende del estado. Mientras que en la parte inferior vemos claramente que la salida solo depende del estado, porque así me obliga la arquitectura de Moore. El circuito correspondiente, con 2 flip-flops, para poder reflejar o para poder implementar, digamos, 3 estados, necesito 2 flip-flops, lo tenéis ahí, es una transcripción de las ecuaciones anteriores y es muy sencillo. No voy a insistir mucho más, pero ahí lo tenéis. Y bueno, también he puesto el diagrama de estados, el diagrama de tiempo, cronograma, que es igual que el que vimos en el autómata de Milli. La diferencia es que en la señal de salida se activa un ciclo de reloj después. ¿Por qué? Porque os recuerdo, en autómata de Milli, inmediatamente que había habido al menos 2 unos consecutivos, inmediatamente, de forma combinacional, se activaba la señal de salida. Aquí no. Aquí necesitamos primero, en un autómata de Moore, cambiar el estado C, y una vez que estoy en el estado C, como veis en la señal reflejado en verde en la parte inferior del cronograma, entonces se activa la señal de salida. Tiene la misma forma que antes, pero retardada un ciclo de reloj. Cualquier máquina de estados puede ser diseñada mediante una arquitectura de Milli o de Moore. Sin embargo, hay un tipo de circuito que, por su funcionamiento, está especialmente indicado para ser diseñado por Moore, que son los contadores binarios. Los contadores binarios cuentan flancos de reloj. Este es un ejemplo de diseño de un contador binario de 2 bits. Y por tanto tiene 2 salidas, ese es su 1 y ese es su 0, que son los 2 bits de salida del contador binario. Tiene una señal de entrada que no es nada más que la señal de enable, es decir, el contador cuenta si E vale 1 y vamos a suponer que tras un reset, ¿verdad? Pues el contador está en su estado inicial, que es sus 2 salidas a 0. Podríamos haber supuesto cualquier otra cosa, pero bueno, es lo más habitual cuando reseteamos un circuito electrónico, tener un estado inicial conocido como toda máquina de estados. Lo vamos a hacer por Moore, no vamos a insistir mucho nada más que en el diagrama de estados. Como veis hay 4 estados. ¿Por qué hay 4 estados? Porque tenemos 4 valores posibles en la salida. Es un contador binario de 2 bits, por tanto tenemos 0, 1, 2 y 3 en binario y necesitamos esos 2 bits. Y esto sucede siempre que la entrada E vale 1, digamos que el contador va evolucionando, va incrementando su cuenta, y si la entrada en cualquiera de los estados, la entrada vale 0, el contador se para, que es lo que nos dice en el enunciado. Como veis, es especialmente adecuado diseñar los contadores binarios con máquinas autómatas de Moore. Evidentemente podríamos hacer la codificación de los estados. Ahora tenemos 4 estados, antes teníamos 3 y necesitábamos 2 bits, ahora necesitamos 4 y porque tenemos A, B, C y D, pero el proceso es el mismo. La codificación es libre albedrío. Yo he codificado, igual que los ejemplos anteriores, los estados de una determinada manera, pero podéis cambiar la codificación sin ningún problema. Obtendréis un circuito un poquito distinto, pero igualmente válido. Y, por supuesto, la simplificación por Carnot para justificar de nuevo que la función de salida depende solo del estado, como veis en las ecuaciones de la parte inferior, y que el estado siguiente, como veis en las ecuaciones centrales, a partir de los mapas de Carnot, dependen, obviamente, de las entradas y del estado actual. Si hemos hecho, como hemos codificado los estados con el mismo valor que tienen que tener las salidas en el contador, evidentemente la ecuación de las salidas es muy simple, es directamente las salidas de los 2 flip-flops que necesitamos para representar el estado, y que os muestro en esta figura. Como veis, el circuito es un poquito más bueno, es un poco más complicado para obtener el estado siguiente, aunque es muy sencillo, y
las salidas son directamente el estado del autómata. No tendría por qué ser así, todo depende de cómo codifiquemos los estados, pero esta es una recomendación: intentad codificar los estados de la misma manera o correspondiéndose con el mismo valor que deberían de tener las salidas, y esto hará que el circuito sea un poquito más simple. Bueno, vamos a ver otro ejemplo que es algo característico o muy utilizado para resolver con máquinas de estados algún tipo de problema. En este caso se trata de detectar la secuencia de entrada. Por las entradas E1 y E0 queremos detectar la secuencia 1, 3, 0, es decir, que venga un 1, después un 3 y después un 0 en binario, eso sí, y que la señal de salida se ponga durante un ciclo de reloj, por ejemplo, pues se ponga 1. Bueno, esto es un ejemplo muy simplificado, eso sí, porque solamente con 2 bits de entrada puedo representar números de 0 al 3, pero es muy característico de los sistemas de control de acceso a un recinto mediante clave introducida por un teclado numérico o alfanumérico. Obviamente con 2 entradas solamente puedo tener 3 valores en binario, del 0 al 3, bueno, 4, vamos, del 0 al 3 quiero decir, por lo que será necesario tener más entradas para representar un mayor número de datos de entrada. Por ejemplo, para un teclado numérico del 0 al 9, es decir, que tenga 10 teclas, bastaría con tener 4 entradas en esta máquina de estados y codificar previamente cada tecla pulsada con un convertidor decimal de decimal a BCD con prioridad para evitar que el usuario pulse más de una tecla simultáneamente. Es lo que los anglosajones denominan el síndrome del fat fingers o dedos gordos. Bueno, esto es una pequeña broma, pero bueno, aquí lo tenemos. Esta sería la máquina de estados que me permite llevar a cabo ese control de acceso mediante un teclado. Bueno, tiene 4 estados, como veis, y lo que trato es detectar la secuencia 1, 3, 0, que es lo que me dice el enunciado. Por supuesto, el estado A es el estado inicial, la salida no se puede activar, es decir, la puerta no se puede abrir si la tecla pulsada es la 0, la 2 o la 3, porque tiene que empezar por 1, y por tanto permanece en el estado A, que es como lo que refleja en el diagrama, y solamente cuando pulso en primer lugar la tecla 1 es cuando paso al estado B. Luego puede ser que pulse muchas veces la tecla 1 y por tanto me quedo en el estado B, a la espera de que la siguiente en algún momento sea el 3. En fin, tengo que cubrir toda la casuística posible de teclas pulsadas para dar lugar o para analizar que se ha producido la secuencia 1, 3, 0. Si se rompe la secuencia en algún momento, tras el 1 pulso un 2, un 0, tengo que volver al estado inicial a la espera de un nuevo 1 que me indica que es posible que sea la secuencia correcta. En fin, lo tenemos reflejado ahí, la ruptura de secuencia, la vuelta al estado B, porque si en algún momento el usuario se equivoca de tecla y vuelve a pulsar el 1, pues puede ser el 1 de la siguiente secuencia. Esto, desde luego, es a gusto del diseñador, podría ser que no, y obligarle a pulsar 3 teclas nuevas en una secuencia nueva, pero bueno, estos son ya detalles de diseño. Bien, os dejo aquí un último ejercicio para que lo intentéis resolver. Es un control de una máquina de vending, en este caso de emisor de billetes de metro, de autobús, de lo que sea. Hemos supuesto que tiene 3 entradas en las que me van a indicar mediante un circuito anterior, un sistema anterior, que puede ser un monedero electrónico, que un usuario ha introducido una moneda de 50 céntimos, de 1 euro o de 2 euros. No admitimos más monedas, y estas son las 3 entradas que tiene, digamos, mi sistema de control de emisión de billetes y de devolución de cambio. Nuestra máquina no va a devolver el cambio exacto, va a indicar con una señal de salida que hay que devolver cambio, que es una señal D de salida, o IO, digo IO porque depende de si el precio que he introducido es exacto o no, tiene que emitir el billete correspondiente. El precio de billete lo hemos establecido en 2,5 euros. No importa el tiempo transcurrido entre la introducción de 2 monedas consecutivas, y no se puede introducir porque el monedero que tiene que haber antes de nuestro sistema 2 monedas a la vez. Esto lo impide.
Pues bien, este es lo que os planteo. Si llegáis a una solución correcta, veréis que hay 5 estados, lo que complica en extremo la metodología que hemos visto. Se han desarrollado herramientas automáticas, sobre todo formando parte de herramientas CAD de síntesis lógica para lenguajes de descripción de hardware. No obstante, como veremos en su momento, para escribir máquinas de estados en VHDL, por ejemplo, mi recomendación es hacerla siempre de forma explícita, como veremos en su momento. Esto significa saber los estados de la máquina, para lo que la metodología que hemos visto es un buen entrenamiento de las habilidades de un ingeniero de diseño. Pues bien, con esto terminamos.